Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un día como hoy. Y bueno, querría hacer una valoración del discurso del candidato Jorge Azcón a la presidencia del Gobierno de Aragón en lo que acabamos de escuchar en esta mañana. Un balance, o sea, un discurso cuya valoración desde el Grupo del Partido Popular creemos que se puede definir como realista. Un discurso, primero, que nos ha dejado, en primer lugar, la base de lo que va a ser un gobierno sólido y estable, con el acuerdo de 3 fuerzas políticas, 2 que formarán parte del gobierno y otra fuerza política, como es el Partido Aragonés, con un acuerdo también programático firmado en el día de ayer y que nos da la garantía, como digo, de fortaleza, solidez y estabilidad a un gobierno para 4 años. En segundo lugar, yo destacaría fundamentalmente que ha sido un discurso que ha desgranado los problemas reales que tienen en estos momentos los aragoneses y las soluciones que desde el próximo gobierno, en un esbozo general y con algunas medidas concretas, se plantean para resolverlos. Como digo, un gobierno que plantea un programa basado en la resolución de los problemas de los aragoneses. Esos problemas que se basan fundamentalmente en 2 cuestiones. Uno, la fiscalidad que soportan los aragoneses, que es injusta, por excesiva, porque los aragoneses pagan más impuestos que el resto de los españoles y eso resta posibilidades, oportunidades para desarrollar su vida de una forma más eficaz. Y, en segundo lugar, cómo se encuentra nuestro estado de bienestar. Ese mantra de la izquierda de que hay que pagar muchos impuestos para tener buenos servicios, con el gobierno que hemos vivido en estos últimos años, se ha roto. En Aragón se pagan muchos impuestos y se tienen a día de hoy malos servicios. Y en el estado de bienestar se ha desgranado claramente cuál es la situación de la sanidad, fundamentalmente, de la educación y también de los servicios sociales. Pero sobre todo, en el ámbito de la sanidad se ha hecho un análisis claro de los problemas más inmediatos que hay que resolver, como es el tema de las ambulancias, del servicio de transporte sanitario urgente, el cual hay que acometer la mejora de ese contrato en toda la amplitud que permita, porque ahora es imposible echarlo atrás, para poderlo mejorar y dar garantía a todos los aragoneses, vivan donde vivan, de que van a poder tener un transporte sanitario urgente adecuado para salvar su vida en caso de que sea necesario. También se ha hablado de listas de espera y las soluciones que se plantean. Hemos hablado de educación, también basando un modelo en la libertad, en la excelencia y sobre todo en la calidad educativa que evite el fracaso escolar, dejando claro que el fracaso escolar no es de los alumnos sino del sistema, porque cualquier alumno que abandona el sistema educativo es un fracaso para el sistema. A partir de ahí se ha planteado la gratuidad progresiva de la educación 0-3 años como mejor medida de conciliación, también el progresivo, la implantación de la posible concertación del bachillerato ahí donde sea posible. Y también, como digo, afrontar la situación precaria en la que se encuentra el profesorado en nuestra comunidad, tanto en el ámbito salarial como en la interinidad. Yo creo que han sido temas fundamentales de los que se ha hablado en ese debate respecto a sanidad y educación. Destacar también el apartado que se ha hecho por parte del candidato sobre la lucha contra la despoblación, que es una cuestión transversal que tiene que ver mejorada, sobre todo lo que tiene que ver con los servicios que se prestan en el mundo rural. Y ahí pues se ha hablado de carreteras, de la mejora de carreteras, con el anuncio de que se va a seguir adelante con la licitación del concurso que está en marcha, que aunque no es el concurso que hubiera hecho el Partido Popular, es lo más eficaz en estos momentos, porque si no la solución sería mucho peor, dado que durante todos estos años no se ha invertido prácticamente nada en las carreteras de Aragón y eso nos lleva a estar en la peor situación de las carreteras de España. Pero también se ha hablado de mejorar la conectividad imprescindible para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida y dar oportunidades del mundo rural. Se ha hablado de fiscalidad diferenciada también para el mundo rural. Se ha hablado de seguir defendiendo el máximo de las ayudas al funcionamiento en la provincia de Teruel y dejar atrás la forma cicatera en la que las ha aplicado el Gobierno de España. Se ha hablado también de turismo y del desarrollo de la nieve,
Bueno, pues cuestiones yo creo que son importantes para el desarrollo de nuestra comunidad. Y para finalizar, me gustaría destacar que de nuevo el candidato ha ofrecido pactos para que se lleven a cabo en estas Cortes de Aragón, dando el protagonismo que necesitan, merecen y habían perdido. Y ha vuelto a reiterar dos pactos que cuando fue elegido presidente del Partido Popular de Aragón le ofreció desde la oposición a Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón. Fue el pacto por la financiación autonómica y el pacto por la sanidad, que son dos pactos complementarios. Y en ese sentido, ahora desde el Gobierno quiere que entre todas las fuerzas políticas y sobre todo esperando cuál es la respuesta del PSOE podamos unir fuerzas para llevar a cabo esos dos pactos. En un momento en el que creemos, y así lo ha dejado claro el candidato, que el pacto desde Aragón de todas las fuerzas políticas por la financiación autonómica es más importante que nunca. Cuando tenemos amenazas encima de la mesa en estos momentos, por lo que estamos viendo en estos últimos días, de las exigencias que desde el ámbito independentista se están poniendo encima de la mesa para hacer presidente a Pedro Sánchez. Los aragoneses, como bien hemos dicho en muchas ocasiones y ha dejado patente en su discurso el candidato, no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y por eso es importante hacer un frente común en Aragón para defender el interés de los aragoneses, también en el ámbito de la financiación autonómica, porque al final lo que se lleven otras comunidades autónomas lo acabaremos pagando también todos los aragoneses. Y en ese sentido, pues la valoración muy positiva por parte del Grupo del Partido Popular de este discurso del candidato, que como digo, en resumen, afronta los problemas de los aragoneses, la realidad que viven cada día y, bueno, de alguna forma plantea soluciones para llevar a cabo a lo largo de estos próximos años. Y por mi parte nada más, si quieren alguna pregunta. Sobre el pacto con el Partido Aragonés, no se nos puede confirmar si incluye alguna dirección general o... El pacto que se ha hecho ha sido programático y, bueno, en todo caso, cuando el candidato sea elegido presidente en el día de mañana, a partir de ahí, conforme su gobierno en los próximos días nombre el gobierno, pues se verá si hay alguna opción de poder incorporar a otra formación política como es el Partido Aragonés a la parte de su gobierno, pero ya dejamos claro esta pasada semana que el pacto de gobierno, el Consejo de Gobierno de Aragón va a estar formado por el acuerdo entre Partido Popular y Vox. Y lo que ayer se firmó con el Partido Aragonés, en todo caso, es un pacto de programático con respecto a los ejes que se van a llevar a cabo a lo largo de estos 4 años. Pero bueno, todavía queda abierto todo lo que venga a partir de la constitución del Gobierno. En cualquier caso, seguirán negociando con el PAR una vez ya investido Rajoy. Bueno, yo creo que seguiremos negociando con el PAR y con todas las fuerzas políticas que quieran hablar con el Partido Popular, con el Gobierno de Aragón, con el futuro Gobierno de Aragón, porque como yo creo que también ha dejado patente el candidato en su discurso, empezamos una etapa de cambio donde también las formas van a cambiar, donde esperamos que las Cortes dejen de ser un rodillo para ser lo que deben ser, un espacio de debate, de entendimiento, de escucha y de consensos. Y eso también lo ha dejado claro el candidato hoy en su discurso. ¿Ya? Muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos después de esta sesión, de esta esperada sesión de investidura 73 días después. La verdad es que se ha hecho de rogar el candidato. Decir que para el Grupo Parlamentario Socialista hemos asistido a este debate de investidura
Y la verdad es que, propio de la solemnidad que merece el momento, hemos visto un discurso alejado de la institucionalidad precisamente que merece, y nos ha parecido ver más el candidato Azcón previo a las elecciones del 28 de mayo, más por su contenido, más como un mitin de partido que como un programa de gobierno real. Decir que empieza con un engaño. Él afirmó, y durante mucho tiempo, incluso intentaba convencer a todos, incluso también a los medios de comunicación, que iba a hacer un gobierno en solitario, cosa que sabíamos perfectamente que era inviable porque no le daban los números. Por lo tanto, empieza como por un engaño que debería de explicar por qué no, desde luego, ha hecho suyo esa afirmación que tanto mantuvo durante tanto tiempo. Y luego, un engaño vuelve a faltar a la verdad, ya es una tónica bastante habitual del señor Azcón en la mayoría de los datos que ha dicho, ejemplo, en exportaciones, en dato de desempleo, en el crecimiento económico de la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha afirmado que crecemos por debajo de la media española. Son datos muy fácilmente comprobables, son datos objetivos, no son opiniones, y se ve claramente que miente. Ha estado durante 95 minutos y ha mostrado un claro desconocimiento de la realidad aragonesa, de la diversidad de nuestra comunidad autónoma. Ha hablado mucho de Zaragoza, algo de Huesca, con el Plan Pirineos exclusivamente, y de Teruel solo ha hablado de las ayudas al funcionamiento, una propuesta que lideró el gobierno de Javier Lambán y que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, ambos gobiernos. Son únicos en apropiarse de los proyectos ajenos. Pero digo que demuestra un claro desconocimiento porque o bien hacía propuestas descubriendo la rueda de cosas que ya están en marcha, o desde luego plantea soluciones que son absolutamente inviables e imposibles de realizar. Hablaba, por ejemplo, de 2 pactos, de los únicos ofrecimientos que ha mostrado cierta empatía y complicidad con las fuerzas políticas de la oposición. Ha ofrecido 2 pactos, el de sanidad y el de financiación, y seguramente el señor Azcón desconoce que en el ámbito sanitario que el presidente Lambán ha liderado ese debate nacional, esa iniciativa por la viabilidad de la sanidad española y en concreto de la aragonesa, se puso en marcha una iniciativa para la sostenibilidad de la sanidad en el que muchísimos colectivos, pero fundamentalmente la mayoría de los partidos políticos hicieron aportaciones y el Partido Popular fue el único que no hizo ni una sola aportación a esa iniciativa para la sostenibilidad de la sanidad. Y el otro pacto que ha hablado ha sido el de la financiación autonómica. Y también debe desconocer el aspirante a ser presidente del Gobierno y quien ha pedido la confianza de la Cámara en esta mañana, que hay un acuerdo casi unánime de estas Cortes con aportaciones. Hubo un grupo de trabajo con todas las fuerzas políticas y un documento de conclusiones que se envió al Gobierno de España con el único rechazo de Vox, que no quiso participar en esa comisión de trabajo, en ese grupo que, insisto, hemos liderado en esta legislatura y que se han recogido todas las propuestas y la unanimidad, excepto Vox, de todas las fuerzas políticas del Parlamento. Y lamentamos profundamente que haya optado, que haya elegido, que haya renunciado a la moderación que hemos ido viendo durante estos 8 años, a la construcción de un Aragón compartido, de un Aragón de éxito, pero de éxito colectivo, y ha optado por liderar un gobierno revanchista, revisionista, reaccionario y radical. Hemos durante 95 minutos ni una sola referencia a los trabajadores. Es muy significativo. La palabra trabajador no ha aparecido en su discurso. Ni al empleo de calidad, ni a la investigación, ni a la innovación. Sí que ha aparecido y ha tomado mucho cuerpo en su discurso esa rebaja fiscal, que es lo único que hemos oído de la derecha en los últimos años. Que va a bajar los impuestos, pero lo que hay que decir es que va a bajar los impuestos a los que más tienen. De hecho, ha tenido un lapsus en su intervención, ha dicho que iba a rebajar los impuestos a las rentas más altas. Y efectivamente, eso es lo que va a pasar. Vuelve a engañar diciendo que va a ajustar ese modelo fiscal.
progresivo, pero lo que realmente se traduce de sus propuestas es que vamos a tener menos ingresos en la comunidad autónoma, menos ingresos para garantizar los servicios públicos de la gente que más los necesita, y lo que va a hacer es una rebaja y bonificación de impuestos a las clases más altas, es decir, a defender siempre a los suyos. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha gobernado, y eso es lo que desde luego ha comprometido hoy el señor Azcón en sus 95 minutos de intervención. Un proyecto político reaccionario y privatizador. Nos preocupa muchísimo el carácter privatizador nuevamente de los servicios públicos y especialmente de la educación y de la sanidad. Habla nuevamente de relegar los servicios públicos, la educación pública, para aquellos, o sea, para reducirlo en los sectores más vulnerables, en aquellos que realmente tengan más dificultades, y volveremos a ver ese modelo público educativo de gueto en el que será el refugio de las personas más vulnerables para que los que se puedan pagar otro tipo de servicios lo hagan. Claro, al discriminar cómo acceder a los servicios, el señor Azcón está olvidando que se va a dirigir a una comunidad autónoma en la que de los 47.000 kilómetros cuadrados, excepto un ayuntamiento, que es el de Zaragoza, excepto una ciudad, que es el de Zaragoza, puede elegir distintos servicios. Por lo tanto, bueno, un discurso plagado de compromisos, de vacuidades, en muchos de los casos, planteando más gasto, fundamentalmente en los datos que ha dado en sanidad, pero renunciando a tener menos ingresos. Por lo tanto, nos tendrá que decir cómo va a hacer la cuadratura del círculo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, por cierto, ha habido dos cosas que nos han llamado poderosamente la atención. La ausencia del rechazo al trasvase, que han ocultado en los dos pactos de gobierno que han suscrito, en el pacto de gobierno de gobernabilidad y en el pacto de apoyo a la investidura, con Vox y con el Partido Aragonés. Renuncian claramente, y el Partido Popular también, al rechazo al trasvase. Ahí nos encontrarán desde luego enfrente, en todas las instituciones y en todas las entidades donde podamos hacerlo. Y la violencia machista. El señor Azcón es un hombre de apariencias y cada vez lo tenemos más constatado. Ha iniciado con un guiño a la violencia machista, pero sin embargo ha renunciado y ha cedido a las cesiones de la ultraderecha, precisamente eliminando el concepto y las políticas precisamente que llevamos tanto tiempo trabajando y luchando precisamente contra esa lacra que nos avergüenza como sociedad y que no es otra que a las mujeres las matan por el mero hecho de ser mujeres. Bueno, pues ha intentado abrir ese discurso con ese guiño, pero desde luego a nosotros no nos engaña. Muy bien, muchas gracias. No sé si ya estamos todos. Estamos todos. Bueno, nos piden que hagamos una valoración primera sobre las palabras del señor Azcón y, en principio, pues bueno, ha, digamos, desgranado gran parte de lo que estaba ya recogido en ese acuerdo de 80 puntos que firmamos hace unos días, como todos ustedes saben, entre PP y Vox. Y, por tanto, bueno, pues ha sido, digamos, un repaso somero, ¿no?, a algunos temas. Hay algunas cosas, bueno, pues que tienen también en parte, como es lógico, el sello de Vox, pero bueno, lo que no ha dicho el señor Azcón
hoy, pues lo diremos nosotros mañana, porque además mañana es un día intenso en el que van a hablar todos los grupos, o vamos a hablar todos los grupos, y entonces pues habrá réplicas, contrarréplicas, etcétera, etcétera, y por tanto va a dar lugar a que podamos hablar de todos los temas con más detalle. Yo entiendo que lo que ha dicho hoy ha sido positivo, prácticamente, es decir, yo no quitaría una coma a lo que ha dicho en los planteamientos generales, puesto que lo que ha dicho creo que tiene cierta sintonía con lo que ambos partidos pensamos, y como digo, firmamos un acuerdo en positivo, y yo creo que en positivo ha sido también el discurso del señor Azcón esta mañana. Muchas gracias, y ahora quedo abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. No ha hecho ninguna mención a la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Sí, por eso digo que todo lo que no ha dicho el señor Azcón hoy lo vamos a decir nosotros mañana, por lo menos en la pequeña intervención que tenga yo mañana, creo que son de 20 minutos o de media hora, que es el tiempo que tenemos, pues ahí, digamos, comentaré las cosas que no ha comentado el señor Azcón en este sentido. El reconocimiento que ha hecho el señor Azcón al principio del discurso respecto a las víctimas asesinadas por violencia machista, ¿no han respondido ustedes aplaudiendo los diputados de Vox, cuando en otras partes del discurso sí que han aplaudido al candidato? No sé si les ha incomodado que hayan... No, para nada. Al revés, nosotros, como hemos puesto también en el acuerdo, estamos en contra de todas las violencias, y por supuesto también en contra de las violencias machistas y de la violencia intrafamiliar, y entre todas las violencias. Eso que quede claro. Nosotros ya estamos un poco cansados, y esto entiéndanmelo también con la mejor de las intenciones, de que se intente siempre buscar una segunda vuelta con eso. Estamos en contra de toda la violencia, también en contra de las violencias que ejercen contra otros partidos y también contra las nuestras, pero por supuesto contra las mujeres también, como es lo que digo. Y es que además eso está reflejado en más de 4 o 5 medidas que tenemos en el pacto. Lo de aplaudir o no aplaudir, por lo general, cuando el grupo, digamos que está en el uso de la palabra, habla, pues le aplauden los de su grupo. Por ejemplo, yo ha habido una cosa en la que he aplaudido, que ha sido el tema de Teruel, ¿no? Cuando he hablado, por ejemplo, de Teruel, pues es una cosa que a mí me ha tocado y he aplaudido en ese sentido, pero lo otro simplemente, bueno, no tiene ninguna relación. No le busquen tres pies al gato. Nosotros, lo digo por activa y por pasiva, condenamos todo tipo de violencia, y por supuesto también la violencia que existe contra las mujeres. Todo tipo de violencia, como no podía ser de otra manera, es lógico. Pues yo, perdón, no es que encuentre ofensiva la pregunta, pero sí me parece un poco fuera de lugar, porque intentar decir que nosotros podemos no aplaudir porque nos sintamos incómodos porque hayan asesinado a 3 mujeres, hombre, me parece un poco fuera de lugar. Y a ver si, por favor, empezamos ya a cambiar un poco el chip con esa cuestión. Desde luego, nosotros no queremos que asesinen a nadie, como es lógico, ni que maltraten a nadie, ni que la violencia se use contra nadie. Por favor, a ver si podemos pasar página con ese asunto. En ese sentido, ha dicho una cosa muy concreta. Jorge Azcón no solamente instaba a las administraciones a condenar públicamente este tipo de crímenes, sino también a hacer visible esa actuación. En ese cambio de chip que pide a la prensa, incluye a la parte política, o sea, a su partido, para asistir, por ejemplo, a esas condenas públicas que se hacen en la puerta de la aljafería, en la puerta del ayuntamiento, etcétera, etcétera. O manifiestos que hasta ahora tenían unanimidad, pero por ejemplo en el ayuntamiento, desde que han entrado ustedes, no tienen. ¿Eso va a cambiar? Nosotros siempre hemos asistido a ese tipo de actos, como es lógico, pero ustedes ya saben lo que es la ideología de género, y la ideología de género se ha metido en este debate o en este asunto tan grave. Entonces, en ese sentido, una cosa es el tema de género, que esto daría para hablar de un amplísimo debate del tema del género, qué es el género y qué es la violencia de género, pero evidentemente estamos en contra de la violencia machista, de la violencia contra las mujeres, de la violencia entre padres e hijos, de abuelos a nietos, de nietos a abuelos, que no se habla, que es un tema que no se habla, pero por supuesto estaremos presentes en todas las manifestaciones que se hagan contra la violencia machista, contra la violencia intrafamiliar y contra cualquier otro tipo de violencia, pero como hemos estado hasta ahora, quizás con una pancarta distinta, porque se hablaba de género y se hablaba de una serie de cosas, pero siempre hemos estado en contra de esas actuaciones criminales, y así lo hemos defendido, pues en el mismo sitio, quizás con una pancarta distinta,
por un tema de matiz, pero le damos la misma importancia que le pueden dar el resto de partidos. Le damos tanta importancia que somos el único partido que pide la prisión permanente para los violadores o los agresores sexuales. O sea, que le damos más que los demás partidos, que hacen lo de la pancarta, pero luego votan en contra, una legislación más dura contra los que maltratan a las mujeres. Yo le quería preguntar también por el pacto del Partido Popular con el PAN, si si ustedes prevén también aprobar ese tipo de pacto, hacer lo suyo, o en el caso de que se plantearan introducir direcciones generales del PAN, ¿cuál sería la... Bueno, yo como jurista, y lo comentaba también antes con otro compañero jurista, nosotros no podemos ser parte en un contrato en el que no hemos sido parte. Es decir, no podemos, el acuerdo se circunscribe al PP y al PAR en un acuerdo posterior al nuestro. Entonces, son ellos, el PP y el PAR, los que tienen que hablar y los que tienen que dar buena cuenta de ese acuerdo. Por nuestra parte, del acuerdo, digamos, importante, porque recordémoslo bien, el acuerdo que va a hacer presidente al señor Azcón es el nuestro, no el del PAR. Lo que pasa es que, el señor Azcón, ha buscado un gobierno, él dice, de amplia base, y entonces, ha querido pactar con el PAR una serie de cosas y, en fin, con una serie de medidas, con ellos. Entonces, nosotros, ya digo que no somos responsables, ni partícipes, ni copartícipes de ese pacto. Es una cosa que atañe exclusivamente al PP y al PAR. O sea, que no tendría nada que ver en el caso de que hubiera direcciones generales para el PAN con el gobierno. Bueno, parece que las va a haber, ¿no? Es lo que se ha acordado en ese sentido, pero ya digo que eso es una cosa que corresponde al PP y al PAR. Es una cosa entre ellos. En todo caso, ese es un pacto para la acción de un gobierno en el cual ustedes van a estar. Es decir, ¿ese pacto lo va a cumplir ese gobierno del cual ustedes forman parte? Bueno, al parecer lo que se sabe hasta ahora es que nosotros, lo que se sabe por este pacto es que vamos a tener 2 áreas que van a ser íntegramente nuestras y que al parecer esas supuestas direcciones generales del PAR van a estar dentro de consejerías del PP. Por lo tanto, son ellos los que tienen que entender si tienen que ver hasta qué punto cumplen los acuerdos. Sobre todo es el PP el que tiene que cumplir los acuerdos que ha firmado. Nosotros solo nos hacemos responsables de lo que hemos firmado nosotros y vamos a estar vigilantes para que el PP, con esa comisión de seguimiento que voy a presidir yo, cumpla lo que se ha acordado en ese acuerdo, en esas 80 medidas. Pues aún no está decidido. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay cuestiones que afectan al agua o a la autonomía de Aragón, en eso ustedes se opondrán, o cuál será su posición, Bueno, independientemente de que estén sus consejerías. de lo que pone en el acuerdo del PAR y de lo que pone en el acuerdo del PP con el PAR y del PP con Vox es en la defensa de las reservas hídricas. Y como yo dije el otro día, lo que se habla es de ese acuerdo en positivo, en el que únicamente se dice que vamos a defender con uñas y dientes todas las reservas hídricas de Aragón. Y creo que eso es lo importante. Hablar sobre futuras posiciones o posibles temas que puedan surgir, yo creo que como estamos en una época de acuerdos, pues lo lógico es hablar de esos acuerdos y de esos pactos. Entonces, no es excluyente lo que se ha firmado en ese sentido con respecto al tema del agua, por lo que he podido leer el pacto del PP y el PAR y nuestro pacto, que simplemente habla de una defensa de las reservas hídricas. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.
Pues muy buenos días. Lo primero quiero felicitar a los orcenses las fiestas de San Lorenzo y tocaba corbata verde, no es por ningún otro motivo extraño, tenemos socios raros en Xunta Aragonesista y, como digo, este era el motivo hoy de tener una corbata verde. Voy a ser muy breve porque mañana tenemos media hora y creo que lo agradeceréis. Jorge Azcón es muy previsible, lo conocemos ya de hace mucho tiempo, no ha habido sorpresas, simplemente nos ha contado lo de siempre, las recetas de la derecha de siempre y no ha habido absolutamente nada nuevo. Yo reconozco que hoy he rejuvenecido 12 años, porque me sentía como en la investidura de Rudy. Es que me oía a Jorge Azcón y me parecía que estaba oyendo a Luisa Fernanda Rudy hace 12 años, porque, como digo, el mensaje es absolutamente lo mismo. Con una diferencia, Jorge Azcón va a gobernar en coalición y hoy ha hablado como si tuviera mayoría absoluta, como si los 28 diputados del PP fueran suficientes, como si no necesitara los 7 diputados de Vox, más allá de un agradecimiento protocolario al principio. De hecho, pues Vox no le ha aplaudido en sus intervenciones y en la última, pues únicamente el portavoz y el portavoz suplente han aplaudido, el resto de diputados de Vox no. Y el diputado del PAR, bueno, pues ha aplaudido tímidamente. Creo que eso demuestra que los líos de las derechas que ha habido durante esta semana no están bien cerrados y que llega las derechas a este gobierno en una situación que va a ser muy difícil para ellos de gestionar. Hoy Azcón ha demostrado que es el presidente de derechas, de un gobierno de derechas, que va a hacer política de derechas, política fiscal para favorecer a los de siempre, a unos pocos, a los suyos, privatización en la sanidad, impulsar y favorecer y primar la educación privada frente a la pública, con el cheque escolar, con el planteamiento incluso de concertar el bachillerato, como digo, las recetas de siempre y, por cierto, con un discurso muy urbanita, lo cual en el caso del señor Azcón no extraña en absoluto. Es que cuando habla la derecha de la igualdad de oportunidades como justificación para que entre todos paguemos la educación concertada, se olvida de los pueblos. Es que en los pueblos no hay posibilidad de elegir, en los pueblos no hay educación pública, educación privada, no hay sanidad privada, no es negocio y no la hay. Por lo tanto, un mensaje en esta parte, desde luego, muy urbanita. Ha habido grandes silencios, entiendo que se reserva para cuestiones importantes, medio ambiente, turismo, comercio, juventud, muchas otras para el debate de mañana, que tendremos oportunidad, como digo, de hablar de muchas otras cuestiones. Yo termino con 2 reflexiones breves y luego estoy a vuestra disposición. En primer lugar, ha confirmado las sospechas que teníamos de que tienen previsto hacer oposición a la oposición. Esto es lo que hizo Luisa Fernanda Rudy con la Comisión de Investigación de Plaza, a eso se dedicaron fundamentalmente, y demuestra Azcón que va a repetir ese modelo con las renovables, que lo que quiere es hacer oposición a la oposición e intentar vivir también de criticar al gobierno anterior. Y por último, hoy en ese discurso cero Aragón. No vale con hablar de Goya, no vale con hablar de Costa, es que este discurso valdría para cualquier comunidad autónoma del Estado español. Valdría para Murcia, y no quiero hurgar en la herida, o valdría para cualquier otra comunidad. Por lo tanto, cero, ya no digo cero aragonesismo, evidentemente, cero Aragón. Un discurso absolutamente intercambiable para cualquier gobierno del PP con Vox, para cualquier comunidad autónoma. Quería ser breve, espero haberlo sido, y ahora, por supuesto, a vuestra disposición, y si no, pues nos vamos. Sí. Pero lo criticaban de cara a la galería, y soy consciente, no había otra alternativa. Si de verdad queríamos mejorar nuestras carreteras, no había otra alternativa que esta, que recurrir al método concesional, y yo lo considero una buena noticia. Hicimos un trabajo muy duro, un trabajo técnico muy complicado, han sido 4 años dedicados a la licitación y lo dejamos preparado de esta manera. En octubre se abrirá la oferta económica y, por lo tanto, ya asumía que el siguiente gobierno, fuera el que fuera, era quien iba a culminar la licitación e iba a iniciar el plan de carreteras. Creo que es una buena noticia. Con todo eso no se soluciona todo, ¿eh? Habrá que seguir invirtiendo en el programa ordinario en las carreteras, pero bueno, yo dentro de unos años, aunque no corte cintas, cuando circule con mi coche por Aragón y vea la mejora de las carreteras, pues sinceramente me sentiré satisfecho de lo que hemos hecho. ¿Cómo valora, señor Soro, las críticas a vivienda, que ha sido su departamento precisamente estos últimos años, y lo que ha avanzado de lo que quiere hacer? Nunca había habido en Aragón política pública de vivienda, jamás, y cuesta mucho
partir de cero cuesta muchísimo. Ha sido una legislatura muy complicada, recuerdo, con una pandemia mundial, que a veces se nos olvida, ha sido una legislatura mucho más corta. Cuando jamás ha habido como prioridad incrementar el parque público de vivienda, cuesta mucho hacerlo. Hemos puesto los cimientos para empezar a hacerlo, pero como digo, no se han visto todavía los resultados. Creo que he sido muy sincero durante toda la legislatura cuando era consejero. Ya decía esto, que los resultados no iban a ser inmediatos y que se irían viendo. Hemos hecho muchas cosas en vivienda, hemos impulsado la vivienda de protección oficial revisando los módulos, hemos gestionado los fondos europeos, eso ha llevado muchísimo trabajo técnico al personal, convenios con los ayuntamientos, hemos iniciado. Hacía 12 años que Soli Vivienda no promovía viviendas. Estamos con la Merced, como sabéis, en Huesca, con el Fondo de Cohesión Territorial. Hemos rehabilitado más de 100 viviendas en el medio rural. Hemos hecho muchas cosas en vivienda. Nunca es suficiente lo que se haga en política de vivienda, pero por supuesto yo asumo las críticas. Espero que en el futuro quien me suceda y también el señor Azcón acepte las críticas, que le haremos, lógicamente, desde la oposición, porque es nuestra obligación y nuestra función. Pues hasta mañana. No sé cómo funciona, si empiezo a hablar yo me preguntáis directamente. Bueno, hago primero una pequeña reflexión sobre el discurso de investidura. A nosotros nos ha parecido, imagino que no puede ser a lo mejor de otra forma, nos ha parecido que obviamente se ha dejado muchas cosas en el tintero. Hay muchas cosas que ni siquiera se han mencionado y otras que se han mencionado pues que se ha hecho de manera, digamos, muy superficial. También entendemos que es la limitación de tiempo y o sea, esto no es el vademecum de lo que va a ser la acción de gobierno, pero que nos gustaría que se hubiese precisado algunas cuestiones más. Por ir a lo positivo, pues por ejemplo, nos ha parecido adecuado que se ratifique la promesa electoral de la creación de una comisión de investigación sobre la implantación de las renovables, una comisión de investigación que, como sabéis, nosotros también compartimos, pero no se ha hecho una referencia, por ejemplo, a una moratoria, que también se mencionó durante la campaña electoral, a una moratoria de la implantación precisamente para ordenar su implantación, que es mayoritariamente compartido, pues que se ha hecho de una manera absolutamente desregulada y que ha puesto en riesgo, está poniendo en riesgo buena parte de nuestros mejores paisajes, de nuestro mejor patrimonio natural y paisajístico, y que no tenemos por qué hacerlo así porque se puede hacer mejor, ¿no? Esa es una cuestión que nos ha llamado la atención que no se mencionase. Tampoco ha habido una referencia dentro de la transición energética que todos compartimos al autoconsumo, que el autoconsumo creemos que debe ser la apuesta en consonancia con las prioridades de la Unión Europea, debe ser la apuesta principal de la acción de gobierno. Hay que fomentar el autoconsumo en las familias y en las empresas porque es la forma directa de democratizar la energía y de que se beneficie el conjunto de la ciudadanía de esta transición energética y no quede solo en manos de las grandes corporaciones, como sucedía en el caso de los combustibles fósiles. Entonces, la apuesta realmente decidida por esta transición debe ser una apuesta decidida por el autoconsumo. Y eso es lo que creemos que no se ha enfatizado ni siquiera mencionado. En una política coherente con las políticas de la Unión Europea debería ser prioritario la potenciación del autoconsumo. También agradecemos que haya habido unas referencias, aunque también hablamos superficiales, al desarrollo rural, al tema de la despoblación, pero tampoco la hemos visto incardinada en una decidida política de reequilibrio territorial para el conjunto de la comunidad autónoma, que es lo que nosotros propugnamos como una política estructural de la acción de gobierno. Entonces, propugnamos y compartimos que Aragón será más fuerte y tendrá más capacidad de desarrollo si hace el esfuerzo de crecer en equilibrio territorial con oportunidades para todas sus comarcas y para todas las personas que viven en ellas y puedan realizar su proyecto vital allí. Se ha mencionado, pero no se ha concretado en ningún aspecto, digamos, puntual o en una política en concreto, como pueden ser, como nosotros dijimos, por ejemplo, la desconcentración de la administración, con
no se ha mencionado si se va a llevar una consejería o no a Huesca o a Teruel, si va a haber algún intento de que algunas de las empresas públicas se ubiquen en el territorio. Son políticas que creemos que hace falta mencionar. También en ese mismo ámbito nos gusta que se haya hecho una referencia a todo el problema de la sanidad que hay en el mundo rural, pero tampoco se ha llegado a profundizar cuáles son los problemas que, por ejemplo, sufrimos día a día en los centros de salud y en los consultorios médicos con la atención primaria. Para nosotros esa es una problemática, un servicio esencial que debe recibir toda la población en igualdad de condiciones, y hay dificultades para conseguirlo. Tiene que haber, no se han mencionado ayudas a los profesionales, no se ha mencionado la carrera profesional, el incentivos en la carrera profesional, no se han mencionado muchas soluciones que son factibles desde la acción de gobierno y que sí que son competencia directa de la comunidad autónoma. Ahí creemos que hay que hacer una apuesta más decidida por la atención primaria, igual que hay que hacer una apuesta más decidida por el transporte sanitario de urgencia, que se ha mencionado así un poquito de pasada, que se intentará mejorar las condiciones del pliego. Pero aquí os intentará mejorar el servicio en función de las condiciones del pliego. Pero aquí hemos de ser claros, o sea, lo importante es que el servicio se preste en condiciones de calidad, no el pliego. O sea, no pongamos otra vez la burocracia y las cuestiones administrativas por encima de la prestación del servicio. Si el pliego está mal hecho, si el pliego no se cumple, si en el pliego hay cuestiones que hay que modificar, pues habrá que modificar el pliego. Es decir, lo importante es llegar a prestar un buen servicio, no adecuar, a ver el mejor servicio que se pueda dar con el pliego que tenemos. Si el pliego que tenemos está mal, habrá que modificar el pliego o habrá que exigir que se cumplan las condiciones que queremos para que el servicio sea el adecuado. Y para nosotros el servicio adecuado es garantizar transporte sanitario de urgencia 24 horas al día, los 365 días del año. Y podríamos entrar en otras muchas cosas. Hay una referencia a la vivienda. Como sabéis, nosotros llevamos defendiendo que la vivienda es uno de los factores esenciales que pueden ayudar a la repoblación y al reequilibrio territorial, y que hay una carencia de vivienda pública en alquiler en el mundo rural, que hace décadas que se abandonó esas políticas y que hay que recuperarlas, y eso vinculado con las telecomunicaciones, con la mejora de la accesibilidad física. Hay que mejorar nuestras carreteras, hay que mejorar la extensión de la fibra óptica, que aunque está comprometida hasta 2025, hay que acelerar la implantación del 5G. Es decir, una serie de cuestiones que, si queréis, ahora puntualmente, según vuestro interés, podemos ir tratando. Quería preguntarle solamente qué le parece el pacto suscrito ayer con el Partido Aragonés a última hora. Bueno, es un pacto, no sé cómo calificarlo. O sea, nosotros no vamos a juzgar lo que hacen terceros, pero es un pacto que diríamos de complemento, donde el que creemos que el Partido Popular pues ha querido limar, diríamos, la imagen o hacer una imagen un poco más asumible el pacto con Vox, al incorporar a un tercero que, como sabéis, no era imprescindible, pero que, bueno, en este pacto, como en todos los demás, lo que nos va a importar no es tanto los postulados teóricos que se han defendido en los documentos que se han dado a conocer, sino luego la credibilidad para su ejecución real, ¿no? Tanto en un pacto como en otro hay muchas cosas de las que nosotros hemos defendido a diario, pero me parece que la opinión pública aragonesa a unos les da credibilidad para defenderlos y a otros ven que son meras posturas poco menos cosméticas de quedar bien, ¿no? Nosotros vamos a ser muy exigentes, vamos a hacer una oposición constructiva respecto a que todo lo que demandamos se llegue a ejecutar de verdad, o sea, que los compromisos no se queden en palabras, sino que pasen a los hechos, y ahí vamos a ser absolutamente exigentes, porque creemos que ya basta de asunción teóricas de problemas como los que denunciamos, y que está en nuestras manos, está en manos del Gobierno de Aragón, empezar a aplicar políticas prácticas y reales que incidan en el cambio de ese territorio. Bueno, nosotros dijimos que nuestro voto en cualquier caso sería negativo. Nosotros hemos sido de hecho los únicos que han hecho. Hicimos un esfuerzo cuando se vio después de las elecciones que el pacto más inmediato, más natural, era Partido Popular más Vox, y que eso daba mayoría absoluta. Nosotros hemos sido la única formación política que realmente ha hecho el esfuerzo de evitar que eso tuviese que ser necesariamente así. De hecho, ofrecimos nuestra abstención si el PP hacía el esfuerzo
de intentar conformar un gobierno en solitario que no incluyese la participación de la extrema derecha, no por nada en específico, sino porque las políticas que defienden este tipo de formaciones son contrarias a la esencia de nuestro, pues, la propia autonomía, el concepto de la autonomía, es desde un nacionalismo centralista frente a un autonomismo. Quiero decir, hay una serie de cuestiones que eran, para nuestro entender, mejor que no influyesen sobre las políticas de Aragón de esta próxima legislatura. No ha sido posible y nosotros ya dijimos que si no era posible y que si Vox estaba en el gobierno, nosotros en coherencia con esa incompatibilidad de programas votaríamos que no, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Pues nada, voy a valorar un poco el discurso. Desde Podemos creemos que ha sido un discurso vacío, un discurso lleno de mentiras, un discurso en el que hemos visto que el futuro de Aragón con preocupación, en el futuro de Aragón con preocupación, un discurso en el que muchas de las medidas que ha planteado ya están en vigor o se están haciendo o se van a hacer. Nos ha preocupado mucho ese discurso, pero lo que más nos ha preocupado no es lo que haya dicho, es lo que se ha callado. El señor Azcón ha llegado a un acuerdo, un pacto con Vox, en el que los aragoneses van a salir perdiendo, un pacto en el que hemos visto que se van a derogar leyes, un pacto en el que hemos visto que vamos a hacer un retroceso en educación, un pacto en el que vamos a ir a la privatización de sanidad, privatización de educación. Un pacto, sobre todo, con dos leyes, que es la ley de memoria democrática y la ley trans, en la que a Podemos nos va a tener enfrente totalmente. Son derechos adquiridos ya por los aragoneses y no vamos a dar un paso atrás, no vamos a tolerar que acaben con estas dos leyes o que las deroguen. También podemos intentar un poco hablar del pacto que ha conseguido con el PAR. El PAR se ha dejado por el camino, por la gatera, todos sus principios. El trasvase del Ebro, el aragonesismo, solo por 4 puestos. Y volvemos un poco a esa época oscura en Aragón, en la que el PAR hacía lo que hacía. Así que, por nuestra parte, creemos que son pasos atrás para los aragoneses. En el discurso no hemos visto nada, no se ha hablado de medio ambiente, nos preocupa, no se ha hablado de dependencia, nos preocupa, nos ha hablado de muchas cosas en las que vamos a estar expectantes totalmente a ver lo que pasa. Y tampoco mucho más que decir, porque ha sido un discurso muy vacío y muy lleno de mentiras. ¿Ya? Gracias. Hablaba el señor Azcón de querer hacer de Aragón el reino de la luz, y lo que ha venido a proponernos, y sobre todo lo que esconde la agenda oculta de la que no ha querido dar cuenta, es 4 años de oscuridad y retroceso evidente. El señor Azcón ha planteado hoy un discurso plagado de falsedades, es evidente, imbricado además en una manera de ver el mundo absolutamente deformada para con la realidad, ajena a los problemas
y a las soluciones que requieren los problemas que tiene nuestra comunidad, lleno de promesas inconcretas y sobre todo lleno, como les decía, de opacidad, porque no ha dado cuenta de esa agenda oculta que tiene pactada con la ultraderecha y de la que hoy no nos ha explicado prácticamente nada. Aunque hay cosas que sí que ha dejado caer. En lo económico y en lo social ha dejado muy clara cuál es su propuesta política. Transferir los recursos públicos a bolsillos de cuatro, a través de bajadas de impuestos masivas, sobre todo que van a afectar a quienes más tienen, sucesiones, patrimonio, etcétera, 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 y también a través de privatización de absolutamente todo. Va a echar mano de concertaciones y privatizaciones en sanidad. Yo quiero que el señor Lambán, el señor Azcón, antes de pedir pactos, lo que tiene que explicar y aclarar en términos sanitarios es qué va a pasar con la atención primaria, por ejemplo, ¿no? Hablaba de gestión. Nosotros queremos hablar de alternativas, de cambio de modelo. Y de eso es de lo que debatiremos mañana. Hablaba el señor Azcón de privatizar también la educación. Hablaba de excelencia, de competitividad, habla de su pacto, habla de PIN parental, habla de censura, habla de muchas cuestiones de las que no ha dado cuenta y solo ha dejado caer en lo económico con esas bajadas de impuestos y esas privatizaciones que nos parecen absolutamente peligrosas, porque evidentemente, si luego atendemos a todas esas promesas que ha ido haciendo, la pregunta es cómo y de qué manera lo vamos a hacer. Y en lo ideológico, como les decía, el señor Azcón pues, nos plantea una agenda a través de esos pactos que tiene con la ultraderecha de retrocesos en lo que respecta a derechos y libertades en Aragón. Y eso, evidentemente, es muy preocupante y, desde luego, va a tener a Izquierda Unida enfrente. Ausencias flagrantes, como la cultura, como el medio ambiente, como los cuidados, pero sobre todo, y después de un mes terrible en materia de siniestralidad laboral, nada de nada en el discurso sobre el mundo del trabajo. Nada de nada sobre la realidad del empleo y la calidad del mismo en Aragón. Nada de superar políticas económicas basadas en poner alfombras rojas, que es lo que vuelve a poner el señor Azcón encima de la mesa, desoyendo, desconociendo y, sobre todo, pasando de largo sobre los derechos de los y las trabajadoras. Van a ser años duros, porque lo que está en disputa, y en un debate como este toca hablar de eso, son los puntos cardinales sobre los que queremos reconstruir nuestra comunidad política después de 4 durísimos años como los vividos. Y hablamos de cuestiones éticas, hablamos de valores, hablamos de solidaridad, de justicia, de riqueza, de reparto de la riqueza, de solidaridad, de fraternidad y de igualdad. Y de eso es de lo que teníamos que estar hablando hoy. Desde donde el señor Azcón propone la gestión de lo de todos. Lo propone exclusivamente para ponerla al servicio de los intereses de unos pocos, entendiendo la libertad como la capacidad de consumo que cada cual pueda tener. Y eso es lo que Izquierda Unida va a confrontar, como lo ha venido confrontando durante estos últimos 4 años, con mantras como la bajada de impuestos, la fiscalidad diferenciada, las alfombras rojas al mundo de la empresa desoyendo las condiciones del trabajo que se genera, o las colaboraciones público-privadas o concertaciones que hemos venido combatiendo y que vamos a tener que combatir con dureza, porque, desde luego, de lo contrario, vamos a tener un Aragón, como les decía, oscuro, un Aragón para unos pocos, un Aragón excluyente, un Aragón estrecho en el que no cabemos todos y todas, y sobre todo la inmensa y magnífica diversidad y pluralidad que representa, ¿no?, la sociedad y la ciudadanía y nuestra tierra y nuestra gente. Muchas cuestiones en lo concreto de las que hablar, pero creo que hoy toca hacer una evaluación política del discurso, de las coordenadas ideológicas que inspiran el programa político y los pactos alcanzados por el señor Azcón con la ultraderecha y con el PAR, y en ese sentido, desde luego, mañana daremos buena cuenta de todas estas cuestiones en el discurso de investidura en la jornada de debate. Si tienen alguna cuestión. Gracias.
Buenos días. Buenos días. Bueno, pues por parte del Partido Aragonés lo que hoy hemos visto es pues un desarrollo de un discurso que habla de las cuestiones más importantes que nosotros hemos pactado con el Partido Popular. Como yo he dicho en las últimas horas a los que me habéis preguntado, el Partido Aragonés ha hecho un acuerdo de investidura con el que va a facilitar con su voto la investidura del señor Azcón, la lista más votada, y en ese acuerdo que todos conocéis y hemos hecho público, pues hay un desarrollo bastante pormenorizado de todas las medidas que nosotros hemos pactado para que el Gobierno del señor Azcón y del Partido Popular lleve adelante en todas las consejerías y en todas las medidas que tengan que ver con el territorio. Ha hablado de los agricultores de Aragón, de los ganaderos, de nuestro modelo de organización territorial propio, también ha hablado del agua, de bajar los impuestos, y, en definitiva, de todas las cuestiones que a nosotros nos preocupan. También se ha hablado de la comisión bilateral, que para nosotros es muy importante, de las relaciones de Aragón con el Estado, que para nosotros también son muy importantes, de la financiación autonómica, en la que hemos hecho mucho énfasis en los últimos tiempos, porque nos parece absolutamente relevante, de cuestiones como el decreto de transporte sanitario. Sabéis que también hicimos mucho hincapié en ese decreto y en su modificación y en su mejora para volver a dotar a los territorios que han perdido el soporte vital básico 24 horas, que vuelvan a tenerlo, son muchos en Aragón, de todas aquellas cuestiones, en definitiva, que nosotros hemos venido defendiendo día tras día en toda esta cuestión. Quiero aclarar que el Partido Aragonés llega a un acuerdo programático para la investidura, y es lo que haremos. Nosotros mañana somos gente previsible, votaremos sí al señor Azcón, y a partir de mañana se abre una nueva etapa con un nuevo gobierno, y con ese nuevo gobierno hablaremos de lo que el nuevo gobierno y el presidente quieran hablar. Nosotros no hemos condicionado ni vamos a condicionar, como algunos dicen por ahí, puestos, ni cargos, ni nada. Si alguien puede o tiene la posibilidad de mostrar eso, pues que lo haga. Yo les garantizo que no. Lo único que ha firmado el Partido Aragonés es el documento que ustedes conocen. A partir de ese momento, si el Partido Popular considera oportuno contar con el Partido Aragonés y hablar con nosotros, hablaremos. Si llegamos a acuerdos, estaremos donde corresponde estar, y si no llegamos a acuerdos, no estaremos. Lo que sí que es importante también para nosotros es que sabéis, porque así lo pone en el documento, que a partir de la mitad de octubre empezará la tramitación presupuestaria. El Partido Aragonés blinda en este acuerdo su primera reunión con el Partido Popular para hablar de los presupuestos de forma individual, y eso es lo que vamos a hacer en nuestra acción de gobierno: negociar y hablar los presupuestos como socio preferente con el Partido Popular antes de que se tramiten parlamentariamente. Ese va a ser nuestro trabajo. Nosotros mañana lo que vamos a hacer, como digo, somos gente previsible. Mañana hablaremos de nuestro acuerdo, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que hemos pactado con el que va a ser presidente del Gobierno. Lo que se vota mañana es el candidato del Partido Popular, y lo que haremos será votar a ese candidato porque es el acuerdo que tenemos. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Perfecto. El señor Nolasco dice que ellos no se sienten vinculados por el acuerdo alcanzado por el Partido Popular y el PAR. Digamos, el hecho de que una parte del Gobierno considere que ese acuerdo no va con ellos, ¿no lo pone en peligro su aplicación? Yo no me siento vinculado al señor Nolasco, aparte de la procedencia. Somos dos turolenses, y el señor Nolasco, de momento, es un diputado, será un vicepresidente que nombra o cesa el presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno será quien tendrá que velar por lo que él y su partido ha firmado. Él y su partido ha firmado un acuerdo con el Partido Aragonés que es claro, rotundo y conciso. Será un problema del presidente del Gobierno o una virtud encajar los acuerdos que tiene para llegar a buen puerto con los acuerdos que ha firmado con el Partido Aragonés. El Partido Aragonés no era necesario para esa mayoría. El Partido Popular ha tenido un gran interés, que agradezco, en que el Partido Aragonés se sintiese cómodo con este acuerdo que ha firmado. Los problemas que pueda tener con su socio de gobierno, que yo no lo soy, no es una cuestión mía. El señor Nolasco, pues él verá lo que tiene que hablar con el señor Azcón, o si viene alguien de Madrid, o como lo hagan. Eso al Partido Aragonés nos importa bastante poco. Siendo que no son necesarios, como es evidente, para que Azcón alcance la mayoría y pueda ser investido, ¿qué cree que ha podido llevarle al PP
a ofrecerles o a llegar a ese acuerdo con ustedes y qué esperan ustedes a cambio, aparte de ese ser socio preferente para los presupuestos. Lo digo porque Podemos ha dejado claro aquí su opinión, ha venido a decir que Azcón quiere blanquear su pacto con Vox aprovechando al PAR. Bueno, yo creo que esté el Partido Aragonés en un acuerdo con el Partido Popular lo que le da es color. No sé si blanquea o amarillea, le da color. El Partido Popular yo creo que tendría interés de tener un socio y un acuerdo que le permitiese desarrollar políticas aragonesistas y de centro. Nosotros hemos llegado a acuerdos en los ayuntamientos, en las comarcas, en las diputaciones provinciales, respetando siempre una norma bastante importante para nosotros, que la lista más votada fuese la que gobernase. Lo mismo hemos propuesto en el Gobierno de Aragón, pidiendo a cambio un acuerdo programático, que muchas de las cuestiones que nosotros hemos puesto encima de la mesa también las llevaba el Partido Popular en su programa, otras no las llevaba. Lo que hemos hecho son poner medidas que cualquier partido de la Cámara podría firmar. Y si no, pues que cualquier partido de la Cámara nos diga lo que no firmaría de este acuerdo, porque desde luego nosotros no hacemos acuerdos contra nadie, hacemos acuerdos para todos. Si alguien está en contra de que se ayude a los agricultores y ganaderos aragoneses, que lo diga en esta Cámara. Si alguien está en contra de mejorar el decreto de transporte sanitario, que lo diga en esta Cámara. Si alguien está en contra de bajar los impuestos, que lo diga en esta Cámara. Si alguien está en contra de educación gratuita de 0 a 3 años, que lo diga en esta Cámara. Si alguien está en contra de mejorar la financiación autonómica, que lo diga en esta Cámara. Si alguien está en contra de que la Comisión Bilateral Aragón-Estado se reúna con urgencia, que lo diga en esta Cámara. Si alguien está en contra de cesar con la imposición del catalán en Aragón, que lo diga en esta Cámara. Nosotros, como digo, somos claros y previsibles. Lo que hemos hecho está escrito, se puede leer. Por lo tanto, lo que sea criticable por parte de todo el mundo lo respetamos, pero a nosotros nadie nos puede acusar de hacer cosas que no se ven o que no se pueden tocar. Dijimos que llegaríamos a un acuerdo programático, si llegábamos votaríamos sí, y es lo que vamos a hacer, votar sí porque hemos llegado a un acuerdo, y si no hubiésemos votado no. ¿Ha habido el rechazo rotundo al trasvase en el pacto? Nosotros en el documento que pusimos encima de la mesa, tengo que reconocerles que no hemos cambiado ni una coma del documento primario que pusimos encima de la mesa del Partido Popular. Si uno lee el documento, cuando un partido político se ciña al Estatuto de Autonomía, al artículo 19, y lo lee, ahí dice muy claro que se rechaza el trasvase del Ebro. En ese artículo lo dice claramente. Por eso nos ceñimos al Estatuto. Para nosotros no son importantes los nombres. Sé que para algunos medios es muy importante si pone un nombre o no. Pero lo importante en la vida es leer. Y si uno lee el Estatuto de Autonomía y se lo cree como nos lo creemos en el Partido Aragonés, lo dice muy claro. Rechazo absoluto a la transferencia de agua entre cuencas. Y les voy a decir otra cosa, como ya digo, a algunos medios les interesan mucho las palabras sueltas. El PAR garantiza que no habrá un trasvase del Ebro en Aragón. ¿Respondo? ¿Tiene previsto mañana, después de la investidura, seguir reuniéndose con el PP para una posible entrada en el gobierno? Y han dicho la propia portavoz del PP que no estará en el Consejo de Gobierno, como estaba ya pactado con Vox, pero no sé si en cuadros intermedios, como se ha ido comentando, si están abiertos a esa posibilidad, qué certeza le dan a esa variable. Bueno, nosotros, lo decía al principio, nosotros pusimos una condición primaria que era esta. Esta condición se cumple. A partir de este momento se abre un escenario. Yo no sé quiénes van a ser los consejeros del Gobierno de Aragón y las consejeras, salvo los que se han conocido en los medios de comunicación. No sé quién van a ser los directores generales y las directoras generales porque no los conozco. Si el Partido Popular cree que podemos colaborar y nos ofrece una colaboración y nos interesa colaborar en departamentos que sean claves para nosotros, pues estudiaremos esa posibilidad, lo llevaremos en ejecutiva y si se vota que sí, será que sí, se vota que no, será que no. Y eso no cambiará en absoluto nuestra posición. Es independiente, para nosotros no es relevante y no es importante. Cuando algunos decían que teníamos cargos, que teníamos puestos, nosotros hemos sido previsibles siempre. Lo hicimos en las instituciones comarcales, municipales y provinciales. ¿Podemos tener cargos? Sí. ¿Podemos no tenerlos? También. ¿Y va a pasar algo y va a cambiar la actitud del PAR? En absoluto. Para nosotros eso no es importante. La actitud del PAR cambiará cuando alguno de los puntos que aquí aparecen se vea vulnerado o se vea atacado. ¿Alguna cuestión más? Gracias. A vosotros.